Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Bote Pronto. Es lunes, está conmigo Rafa Pérez Gay. Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Ibabel. Hola Ibabel, Rafa, hola, ¿cómo te va? ¿cómo estás, Carlos? Yo espero que si nos está viendo en Chihuahua o en Tamaulipas o en Nuevo León, ya nos esté viendo, porque, ¿qué cree? Hoy se les fue la luz. Se les fue la luz. Y entonces nosotros, sobre todo Rafa y yo, a veces le pedimos a Ibabel que nos explique cosas porque Ibabel las sabe mejor. Y entonces, Ibabel dijo, por supuesto, yo voy a explicar. Ibabel. Oh, sí, claro, yo les voy a explicar cómo funciona la distribución energética en el país. Se nos fue la luz. Y solo quiero decir una cosa, se nos fue la luz un día que nevó en esas partes donde no neva. Y si se te fue la luz, a lo mejor se te fue pues la manera en cómo calientas un poquito tu casa, ¿no? No es por nada, pues, ya ver Bote Pronto es lo de menos. Arráncate, Ibabel. No, pues no soy la experta para explicarlo, pero me parece muy afortunado, muy acertado que la Comisión Federal de Electricidad haya dado esta conferencia, que le llamaron conferencia de prensa, pero en realidad no era solamente una emisión de aquí para allá, no hubo preguntas de periodistas como estamos acostumbrados, pero fue muy bueno porque fue con los técnicos. Fueron los encargados de la distribución y de la producción de energía los que nos explicaron que lo que pasa es que de Estados Unidos nos llega el gas, que se congelaron los ductos, que esta no es la primera vez que pasa, y que la Comisión Federal de Electricidad tiene la capacidad para recurrir a otras fuentes para poder producir la energía. O sea, lo que pasó es que la producción de energía no fue suficiente con el gas y no alcanzamos con lo demás. Nos explicaron que entonces con el diésel, con el combustóleo se puede, cosa que ahorita todavía no. Y a mí me llama mucho la atención que, por un lado, me tranquilizó ver esta rueda de prensa y no solamente... Te interrumpo nada más un momento, pero sí hablaron de que dependemos muchísimo de ese gas, porque no, entre otras cosas ellos hacen fracking y queda un chorro de gas ahí, lo venden, pero es porque dependemos del gas tejano, ¿no? Pusieron énfasis en que ahorita dependemos de ese gas tejano, pero que la Comisión Federal de Electricidad sí tiene la capacidad para producir la energía con otras fuentes, como el diésel, el combustóleo. O sea, un poco me quedé con la impresión de que nos están diciendo, tenemos que acabar con esta dependencia de recursos de otros lugares y producirlo nosotros. Eso a mí me dejó un poco inquieta porque es como decir, la Comisión Federal de Electricidad tiene que dejar de ver en otros lugares que ella lo pueda todo y no piensan en los consumidores, y los consumidores no podemos voltear a ver a otros lugares y tenemos que depender de la Comisión Federal de Electricidad y de su producción energética, porque incluso quien estaba hablando de la producción de electricidad estaba diciendo hay que recurrir a todas las fuentes. Eso a mí me dice, pues hay que recurrir también a la producción de energía que ya se había abierto entre particulares, pero no, parece ser que hay que recurrir a todas las fuentes que tengan la CFE con combustóleo y con diésel y con carbón para generar energía eléctrica. Yo creo que hacen bien en no depender de una sola fuente y creo que hacen mal en dejarnos a nosotros dependiendo solo de ellos. Porque lo que se ha parado, ¿no? Lo que paró, por ejemplo, fueron proyectos de transmisión, Rafa, para poder llevar gas para allá más rápido y de almacenamiento. Todos que eran proyectos privados y que aquí no gusta. Creo que Ibabel lo explica bien en lo que escuchó hoy con CFE. Aquí lo que hagamos nosotros, si toca combustóleo o diésel, órale, ¿no? Bueno, efectivamente. Yo me doy cuenta de que cuando el presidente de la República se refirió a que volveríamos a tener dos empresas autosuficientes y a las cuales les dedicaría especial atención, que son la CFE y Pemex, nos estaba diciendo que iba a dar por terminado, como lo dijo durante muchos años, lo que se llamaba la reforma energética, es decir, que los privados y los particulares participaran en la producción de esta energía. Nos queda así entonces otra dimensión, que es la de meternos e insistir en la energía sucia, en lo que Ibabel llama el combustóleo, lo que el futuro nos está diciendo que pronto desaparecerá. Así las cosas, yo no recuerdo, bueno, sí recuerdo algunos apagones de esta magnitud. Ya hubo otro en Yucatán, hubo otro en el sureste,
Y no puedo sino pensar que algo está ocurriendo en la operación, aun cuando se congelen los tubos, no, los ductos, perdón, pero yo no recuerdo que se hubiera quedado gran parte de la población sin luz durante algunas horas. Esperemos que nos estén viendo, y si no nos ven, no importa, esperemos que tengan luz. No puedo sino pensar que algo se está haciendo mal, algo que nos lleva a una política regresiva en materia de energía. No vamos a hablar de petróleo, pero creo que han tirado a ese pozo dinero a lo bárbaro, que no va a regresar. Así, y entonces, bueno, esto sería razón suficiente para que el señor Bartlett renunciara, creo yo. Pero bueno, como en este gobierno las cosas ocurren de un modo un poco extravagante, damos explicaciones físicas de que no nos llega o no nos ha llegado. ¿Y por qué antes? ¿No tuvimos antes temperaturas tan bajas durante muchos años? Porque si eso fuera así, nos habríamos quedado sin luz durante muchas veces y mucho tiempo. No soy, termino con esto, no soy yo quien para explicar, me gustaría y leeré en estos días de especialistas qué es lo que realmente ha ocurrido, pero insisto, esas dos empresas que el presidente pretende hacer de nuevo autosuficientes no están funcionando bien, y eso es un peligro enorme para México, para la soberanía mexicana incluso, que es una de las cosas que le preocupa realmente al presidente López Obrador. Recojo algo que dice Rafa para Ibabel, tú que viste con atención la conferencia de CFE. El viernes, si no me equivoco, Senace ya dijo, oigan, viene una ola fría, vamos a tener líos con eso, etcétera, etcétera, aguas. Sí me parece que algo pasa en la operación cuando nos llega el lunes y nos pasa. Así es. ¿No? Nosotros vivimos en Ciudad de México, no nos pasó, pero puedo imaginar lo que les pasó en el norte del país, ¿no? Sí, dijeron lo algo. Señalaron incluso los ingenieros, que era algo que previeron desde la semana pasada, y desde la semana pasada estaban viendo como las alternativas que tendrían para esto. O sea, no es algo que a ellos les agarró por sorpresa, pero aunque no les haya agarrado por sorpresa, la Comisión Federal de Electricidad no tiene la capacidad para generar esa energía, no la tiene ahorita. Necesita hacerse de otras fuentes. Vamos a recordar que la comisión tiene como dos principales tareas. Una es la transmisión, bueno, la distribución. La otra es la generación. En la generación es en donde estamos muy mal. Ahí es en donde no alcanzamos. Pero ahí es donde estaban los privados, ¿no, Ibabel? ¿Cómo? Colaborar. Ahí es donde estaban los privados. Ahí justo. Ahí es en donde se había abierto para que tuviéramos una diversidad de opciones, y es lo que se quiere cerrar, eso es lo peligroso. Ahora, regreso a lo que había dicho Rafael, antes no nos había pasado. Bueno, es verdad que antes no nos había pasado porque nuestra capacidad de generación de energía cubría la demanda cada vez es mayor, no podemos depender nada más de una empresa que además no puede ni generar la que necesitábamos antes. Ahorita, pues ya nada más falta que yo conecte mis aretes a la energía eléctrica para cargarles la pila. No, te voy a pedir que eso no lo hagas, pero tienes razón, es decir, crecimiento tal, un país maquilador que requiere mucha electricidad requeriría mayor generación. Ahí es donde, Rafa, quererla hacerla tú solo, claro, puede ser que encontremos estos problemas en el futuro, ¿no? Eso es lo que está, a eso nos estamos enfrentando, porque ustedes dicen, sí, es que lo habían previsto, pues lo previeron muy mal, porque ya sabían que iba a pasar. Bueno, ya sabían que se iban a quedar sin luz, se quedaron sin luz. Son ese tipo de cosas que yo no entiendo que puedan ocurrir en un gobierno con un mínimo de eficiencia, y deben estar muy enojados en el norte, las personas que con muchísimo frío no tienen calefacción para calentarse, para no hablar de la gente pobre que con trabajos genera un poco de energía. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que echar para atrás la reforma energética quitó fuentes, dice muy bien Ibabel, de producción de energía que necesitamos porque tenemos mucha mayor demanda y no tenemos cómo producirla. De modo que hay una contradicción, que aquí sí no se necesita ser un especialista, hay una contradicción enorme. Quito empresas que puedan competir, las dejo fuera, le doy la capacidad monopólica a la CFE, pero esta no es capaz de producir lo que yo necesito. Pues es un poco, hay una rareza en esto, no solo una rareza, sino una contradicción muy seria de gobierno para que nos quedemos sin energía. Eso es peligroso. ¿Crees, Ibabel, que
te pregunto, perdón, pero te pregunto si crees que este evento inédito va a afectar lo que se está discutiendo hoy en el Congreso, que es poner en la ley, en la norma, lo que se quiso hacer por decreto y la Suprema Corte de Justicia había dicho que no. ¿Crees que va a afectar esa discusión en nuestro Congreso? Lamentablemente lo dudo mucho. ¿Tú te refieres a esta iniciativa en la que se le va a dar prioridad a la preferente? Sí, claro. Para que ya no compre a los privados, que compre lo que primero produce ella, aunque cueste más caro y aunque sea más sucio. Yo creo que no lo va a afectar. Esto ya es una decisión tomada porque además me parece que el objetivo es, y lo dijo bien Rafael, señalaste a la Comisión Federal de Electricidad como una empresa que ellos quieren que sea autosuficiente. Fíjense que es muy distinto ver el mercado y la demanda a ver una empresa. Yo no quiero tener una empresa de Estado que sea saludable financieramente y que esté maravillosamente bien vendiendo cuando los mexicanos no tienen electricidad. Yo lo que quiero es que los mexicanos tengan electricidad, con esa o con quien sea. ¿Tú ves algún impacto? Entiendo esto que decimos todo el tiempo, ya dijo Andrés Manuel, la mandó, tienen mayoría, no se van a echar para atrás. No creo, Carlos, coincido con Ibabel que este apagón vaya a incidir directamente en lo que se va a discutir. Creo que van a aplicar una mayoría y va a ocurrir lo que el presidente ha mandado como una iniciativa y lo que Morena pretende. Desgraciadamente, y coincido también en eso con Ibabel, no solo queremos electricidad, queremos más electricidad en más lugares pobres que al parecer es aquellos lugares que le interesan al presidente, porque al paso que vamos y con esta idea, tendremos poca electricidad y los que no tienen no la tendrán en muchísimo tiempo. Oye, Rafa, y a lo mejor hasta puede ser contraproducente, ¿no? Nos pregunta Carlos que si puede afectar la discusión. A lo mejor hasta les da herramientas, porque, así es. Porque puede parecer que ya ven, necesitamos la autosuficiencia de la CFE. No necesitamos la autosuficiencia. Probable que tengas razón. Capacidad de generación, pero a ellos les puede dar esa herramienta argumental, ¿no? Sí, ¿para qué depender de los tejanos, verdad? Ajá. Miren estos tejanos que no les ponen colchas a los ductos y se les enfrían, ¿no? Y nos dejan a oscuras. Bueno, es una barbaridad. Ay, Dios mío. En fin, pues espero que ya nos estén viendo porque regresó la luz por allá. Seguimos en pandemia. Cúbranse la boca cuando salgan. No salgan demasiado. Lávense las manos. Rafa, te mando un abrazo, Ibabel. Un abrazo y muy buenas noches. Esto es Bote Pronto, que les vaya muy bien. Nos vemos mañana aquí a las 9:30 de la noche. Gracias, adiós a todos. Hasta luego.